Muy buen día, bienvenidos a esta propuesta Live de Uruguay, una propuesta que se renueva semanalmente y hoy seguimos con un tema que nos ha dejado algunas cositas interesantes. Pero antes, ¿cómo te va, Janina? Qué gusto saludarte, muy buen día. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Bien, a raíz de algunas consultas que nos hicieron, de los ruidos mentales, de las cosas que programan, de dónde podía venir, era una de las preguntas. Es que retomamos ese tema que quedó en la semana pasada, Yanni. Sí, en el programa anterior estuvimos eh, tocando el tema de diálogo interno, que está bueno aprender a tener un diálogo interno y saber de qué se trata, o sea, saber qué es, que existe un diálogo interno. Porque nosotros cuando tomamos decisiones o queremos proyectarnos hacia el futuro, adquirir alguna cuestión, ya sea laboral, familiar, de viaje, de algún proyecto que se nos pueda presentar, tenemos que aprender a tener un diálogo interno. El tema es de dónde viene. O sea, nosotros eh, poder dar a conocer de dónde viene la raíz, digamos, de los pensamientos, de la manera de razonar o la manera de encarar un tema. Una de las cosas que me enseñó esta disciplina del coaching es que uno no se fija en la acción, sino qué hay detrás de esa acción. Qué diálogo, qué creencia, qué conversación, qué filtros está utilizando para ser un determinado observador, porque hay algo que nos dejó la enseñanza, ¿no? Del observador. El tipo de observador que soy hace que vea el mundo de diferente manera o de otra, a la tuya, a la de cualquiera, porque es mi observador. Y a lo mejor este observador tiene un diálogo interno que no es el mejor, que no sirve, que no es funcional a lo que está viviendo todos los días. Y por eso es bueno revisar qué cosas estoy incorporando a mi cerebro o qué cosas me estoy diciendo. ¿Qué cosas aprendí en el pasado que me hace actuar hoy de esta manera, Janine? Sí. ¿Cómo fuimos programados? Lo que aprendimos, lo que vivimos, porque tenemos que entender que nuestra mente funciona a través de neuroasociaciones. Nosotros tenemos un acontecimiento, un suceso, o sea, algo que nos pasó, lo relacionamos directamente con la emoción que tuvimos en ese momento. Entonces ya la englobamos y la encasillamos en un sitio, digamos, dentro de nuestra mente, qué sé yo, esto nos da miedo, un ejemplo. Entonces cada vez que parece algo parecido o una emoción similar, el inconsciente te lleva ahí, esto nos da miedo, porque recuerda el suceso que aconteció cuando éramos chicos o en alguna ocasión de nuestra infancia. Ese evento que te marcó en la infancia, ese evento que determinó o disparó una determinada emoción, hace que crees que siempre va a ser lo mismo. Por eso está bueno desafiarlo. Una de las herramientas es eso, desafiar esa programación que tenéis instalada desde hace tiempo, porque primero, la edad no es la misma, no razonás, no tenés la experiencia, no has aprendido todo lo que tenés en esta vida, estás reaccionando como aquel niño que eras en la infancia o esa niña, y a partir de eso va filtrando de acuerdo o mirando el mundo con ese cristal. Se generó esa emoción en ese momento, se va a repetir nuevamente. Es necesario repetirse. Por eso está bueno que digas la programación, porque yo voy a sacar algo que lo tengo instalado para colocar este conocimiento nuevo que se incorpora y que debe reemplazar eso. Hay algo que he estado leyendo últimamente, decía, tenés que soltar cosas para incorporar aquello que te sirve. Supongamos que yo llevo en una mochila naranja, manzana, o alguna fruta, y lo tengo bastante tiempo en la mochila. Si voy después de 2 meses a hacer un, no sé, trekking, que a vos te gusta, y encuentro en la mochila eso, para poder ser productivo en esa caminata voy a tener que dejar de lado todo eso que ya debe estar Limpiar la mochila, exacto. vaciarla.
en el cerebro ocurre algo similar, porque actuamos desde el automático, recreando esa emoción que la viví en algún momento y actúo en base a eso sin reflexión. Por eso está bueno sacar el piloto automático. Esa es la parte que cuando nos sucede algo similar a esa emoción, el inconsciente viene y nos actuamos en automático porque ya hizo la neuroasociación del acontecimiento de nuestra infancia y lo asocia con lo del presente. Y no necesariamente va a ser igual, sino que para ahorrar energía y porque eso, para prevenirnos, para cuidarnos digamos, de resguardar nuestra salud, nuestra integridad y nuestra vida, el inconsciente es la manera que actúa. Entonces nosotros tenemos que, si vivimos o estamos en ese momento en piloto automático, vamos a dejarnos llevar por el impulso y no lo vamos a detectar, no nos vamos a estar dando cuenta qué nos está pasando y por qué estamos reaccionando de esta manera. Entonces ahí es cuando tenemos que tomar la calma y esperar que se nos pase el impulso, digamos, la emoción violenta, puede ser o no, y pensar de dónde viene esto. Pero bueno, todo esto es un proceso que no todo el mundo tiene la distinción y la capacidad de poder hacerlo, entonces no lo detecta. Y No. ahí está el tema. Y cree, por una mala experiencia, que todas las cosas van a ser así. Ahí aparecen los juicios maestros, que hay que fijarse qué es lo que es un juicio, qué es lo que es un hecho, porque cree que eso es una ley para toda la vida. Por ejemplo, alguien que ha tenido una mala experiencia de pareja, que sufrió a lo mejor un maltrato psicológico, todo, que eso debe ser tratado por algún especialista, ha dejado una huella, una programación, por ejemplo, todas las relaciones van a ser malas para mí, o no me van a valorar en una relación, no me van a tener en cuenta, no voy a ser considerado, considerada, no voy a ser valorado, valorada. Se instaló esa Ahí es cuando programación. decimos todos son iguales. Sí. Y atendiendo a eso de supervivencia, es más fácil decir, no voy a tener algo, una relación, o no voy a saber de qué se trata eso, quedó en el ruido mental y lo dejé ahí atrapado, sin animarse, sin atreverse a desafiar esa programación que está instalada. Y ya, esa programación puede hacerte ver que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales, todos mienten, todas mienten, no sé. Se dispara de acuerdo a la persona cualquier... Todos los políticos son iguales. Claro. Y a partir de eso, entonces, uno tiene que ir revisando. La invitación siempre es a observarse, a registrarse, porque hay cosas que no es una verdad absoluta. Nosotros, hasta por una cuestión biológica, vemos una partecita de la realidad, no vemos la historia completa, no vemos todo. Y qué bueno es saber identificar qué es una conversación del ego que me dice, no, cuídate de esto. No, es así siempre. Voy a tenerme a estudiar, ver si están así o no, si tiene esta ventaja o desventaja. Ese proceso de análisis para dejar de actuar en automático. Y ahí es cuando eso nos limita, hablando del avance personal, a salir de la zona de confort. Porque ahí es cuando podemos tener una neuroasociación con algo negativo y bueno, decimos no voy a hacer esto porque nos empezamos a coartar, a limitar por los sesgos también que tenemos, que no son reales. O sea, es cuando empezamos a meter a todo en la misma bolsa. Y no es así. O sea, eso es lo que las limitaciones de nuestra mente. Nosotros tenemos que desafiar el automático, desafiar las creencias, desafiar las trabas. Por eso son los techos mentales. Las limitaciones son exclusivamente mentales. Nosotros tenemos que aprender a entrenar nuestra mente, a conocerla, cómo funciona para poder entenderla, para poder manejarla y no que nos maneje a nosotros. Porque ahí es cuando nos quedamos estancados, es cuando estamos ahí y no podemos avanzar al siguiente nivel, al siguiente
avance, o sea, crecimiento personal, crecimiento económico, crecimiento familiar, todo tipo de crecimiento. Y fíjate que vos decís la limitación. Y cómo te quedas estancado, que vos lo decías, te impide tu desarrollo. Y bueno, ya marca tu historia. A partir de esa programación vas diseñando un futuro que no sé si te va a dar los resultados. Te quedaste atado a esa limitación. Y la neuroasociación que has hecho es diferente. Y también cuántas personas, supongamos que han quedado estancados en una relación de pareja. Como te decía recién, atado a ese juicio maestro que ha hecho. Y si cambiamos esa programación por decir soy valioso o valiosa y merezco una historia linda, porque lo merezco. Esa persona que ha sufrido algo está mal, atrapado en su juicio, y digo, o sea, se siente mal anímicamente porque ha quedado atrapado en esa conversación y no se permite avanzar. Te limitas. Gente que también se ha limitado desde lo económico, porque esto es un desafío lo económico, pero hay historias de las otras. Yo siempre, por ejemplo, del económico, eh, el creador de este aparatito, que hoy tiene varias funciones, en algún momento se sale de la sociedad que tiene y lo fueron a buscar. Y él no quedó atrapado en ese juicio, mira lo que me hicieron, o sea, no se conectó desde la herida. Directamente se dedicó a crear. Porque a veces esa programación está conectada desde la herida, no desde la posibilidad que puede generar el futuro. Bueno, vos dijiste una palabra muy, muy cierta y muy buena, el de crear. Y no sabemos que tenemos la capacidad de crear nuestro futuro, nuestra vida. Y cuando nosotros vivimos en modo supervivencia, en modo miedo, que está bueno, pero a veces no es funcional, no es necesario, nuestro cerebro se bloquea y no nos permite poder estar en modo creativo. Nosotros todos tenemos nuestro cerebro, en todas las personas funciona de la misma manera, pero lo tenemos que desarrollar. Y todo va de la mano de muchos factores, digamos, el funcionamiento del cerebro. O sea, si vos no te alimentás bien, si vos no haces ejercicio, si vos no practicás la calma, o sea, de la manera que más te guste, si vos no estás consciente y conectado con tu ser, no va a funcionar el cerebro igual que otra persona, por más que tenga las mismas componentes. Ni se va a desarrollar. Hay que ayudarlo, hay que alimentarlo, así como un músculo se alimenta yendo al gimnasio, bueno, el cerebro se alimenta de muchas otras maneras que hacen que se desarrolle mejor y que pueda ser más funcional. Entonces, si estamos en modo resistencia, en modo queja, en modo miedo, en modo pánico, si estamos en una situación estresado, o sea, ahora vamos a lo Sí. a lo más realista. Si estamos estresados, con ansiedad, con todo ese tipo de forma de estar, digamos, no podemos querer tomar buenas decisiones, estar en modo creativo, o sea, no podemos crear nada. Cuando estamos, una persona cuando está estresada, no puede crear nada. O sea, lo único que puede crear es problemas, pero no puede crear nada interesante, nada novedoso, nada bueno. Y en esto de crear, y vos decías salir de la zona de confort, mientras ella prepara el mate, por supuesto, digo, las limitaciones, pensaba en esas personas que no se atreven a conversar, a expresarse, y que quedan ahí. Personas que por no hablar no crearon o explotaron su potencial, ni tampoco desarrollaron un sueño. Y a veces, como se dice en esta disciplina, todo está a una conversación de distancia. Porque el otro, la otra, no está obligado a conocer tu sueño. Vos lo tenés que de alguna manera expresar para que te entiendan. Si no, queda acá.
atrapado en la mente y desde ahí entonces no vas conectando. A veces para mí me resulta increíble cuántas personas vos le preguntás, ¿estás haciendo lo que querés? Y hay algunos que te dicen, no, porque me dijeron esto, me dijeron lo otro, los condicionantes, ¿no? Y digo, una pena, porque vos tenés esta cualidad, ¿por qué no la desarrollás? Y no, porque, ¿qué van a decir los otros? No, no me interesa lo que digan los otros. ¿Qué podés crear vos con eso? Le dije. Ahí es cuando aparecen las excusas. Muchas veces nos ponemos excusas o ponemos excusas a los de afuera. ¿Cuándo viene la excusa? Cuando tengo miedo a avanzar o nos auto boicoteamos, que es lo más fácil, es más fácil uno auto boicotearse que hacerlo para afuera. Entonces, ahí es cuando tenemos que, el problema es que no nos cuestionamos, lo aceptamos, lo tomamos como bueno, ya está. Lo aceptamos, lo callamos, lo guardamos, lo hacemos de cuenta que no pasa nada, que está todo bien. Fingimos demencia, como dicen los chicos ahora, fingimos demencia. Fingimos una sonrisa, fingimos que está todo bien y no activamos. O sea, no tomamos decisiones. Tenemos miedo a tomar decisiones, tenemos miedo a tomar acción, tenemos miedo a avanzar, por eso nos ponemos excusas. Lo más fácil es poner excusas. Vos sabés que cuando vos me propusiste este tema, yo me puse a pensar en alguien, un amigo, que estaba ilusionado en tener su propio lugar. Bueno, más de 30 años. Y en un momento dado, invita a la madre a ir a ver ese lugar. ¿Y qué ocurrió? La madre dijo, no, no sé, no me gusta, es medio chico. Y ni alquiló ni compró nada, porque quedó con el juicio de la madre que le dijo, no, no me gusta. Y yo venía pensando, bueno, pero la madre tiene derecho a que le guste otras cosas. Pero si a él le gustaba, tomar la decisión. ¿Por qué depender de la decisión? Bueno, porque le da autoridad a la madre, porque en su momento quedó la programación instalada, le tengo que hacer caso a mi mamá para ser querido. Pero estaba negando su propia posibilidad de hacer algo que le gusta, de tener su propio lugar o su propio espacio por esa programación. Y le da la prioridad a la madre, o sea, la opinión de la madre, pero se quita la posibilidad de opinar o de decidir lo que esa persona quería. Claro. Entonces se está negando, no se está dando su lugar, no se está teniendo en cuenta sus deseos, sus sueños, ¿Me explico? No, sí, y aparte te iba a decir, ¿cómo influye ese filtro que tuviste de chico? No, si mi mamá no quiere, no lo hago. Pero ya no sos ese niño, o sea, ya no eres ese niño de 5 o 10 años que le tenía que hacer caso a la madre porque era el adulto responsable que supuestamente estaba en la razón. Entonces, cuando uno ya es adulto y tiene miedo a tomar decisiones, porque está sujeto a ese niño con miedo que lo reten o que le vaya mal o que lo castiguen por tomar una mala decisión, es ahí cuando nos tenemos que dar cuenta que hay cuestiones para resolver en nuestro interior. Y que tenemos que trabajarla. Y digo, eso es un llamado de atención, un indicador, vos lo decías, de que algo no está funcionando. No está pensando el adulto, sino está pensando el niño o la niña. Y entonces... Y muchas personas no les gusta escuchar decir el niño herido, pero somos seres humanos, que todos tenemos un niño herido adentro, o una niña, en mi caso, claro. para los que son estructurados, que hay que revisar y sanar y resolver para poder llevar a cabo una vida saludable. Claro. Emocionalmente y mentalmente hablando. Porque yo tengo derecho a opinar distinto que vos, que mi mamá, que mi papá, que la pareja. Tengo derecho. Totalmente. No tiene que estar considerado como bien o mal, sino que me sirve o no me sirve este pensamiento. ¿Es lo que yo quiero o lo que no quiero? Está bueno a veces asumir ese desafío. Y yo sé que cuesta, porque por eso se llama desafío, pero el aprendizaje
¿Sabés qué me hizo acordar en un momento dado el niño o la niña? Que en su momento aprender a andar en bicicleta o en patines acá en San Juan lleva su proceso. Tenés tu caída, tenés... Pero una vez que lo aprendiste y que lo haces en forma automática, vos te olvidaste todo lo que pasaste en la previa. Bueno, en la vida, para adquirir aprendizaje, tenés que correr el mismo riesgo que cuando tuviste que aprender a andar en bicicleta, manejar un auto. Y así van pasando la zona de confort. Nos da miedo subirnos a la bicicleta porque no sabemos andar. Nos caemos 10, 15 veces, aprendemos a andar en bicicleta y ya lo hacemos automático, ya lo aprendimos. Entonces va creciendo nuestro desafío, o sea, después vamos avanzando. Andar en moto, andar en auto, o sea, los techos se van subiendo. Pasamos este desafío, automatizamos el andar en bicicleta, entonces entramos a una nueva zona de confort. Ya eso es fácil. Entonces, otra vez, lo próximo, y hay que así ir derribando los techos de la zona de confort, digamos. Bueno, me dio deberes, Janina, me dijo, fíjate que está bueno hablar, pero también da algunas cosas, herramientas. Y una de las cosas es cuando ese ruido, ese diálogo interno no me está haciendo bien, decir, stop, la respiración consciente, para, dejo de pensar un ratito, me tomo unos minutos para inhalar, exhalar despacio, inhalar puede ser en 3, 4 tiempos, exhalar un poco más O en 6. o en 6, pero más que nada exhalar, soltar el aire despacito. También la locución es un ejercicio que siempre se hace de ir soltando la respiración en forma lenta para poder pronunciar bien. Sí. Y digo, esa es una herramienta, la respiración consciente. ¿Qué quiere decir esto? Estoy concentrado, enfocado en inhalar, retener y exhalar. Esa es una herramienta que me permite detener eso. Otra herramienta son las afirmaciones. Decir, eh, soy valioso, que te decía recién, merezco que todo lo bueno llegue a mi vida, no sé, por decir alguna frase que se pueden ir creando. Exactamente. Y lo otro, la visualización. ¿Por qué? Porque vienen muchas imágenes negativas y las recreo, las resiento, vuelvo a vivir eso que me pasó en el pasado, lo vuelvo y hasta le pongo una característica mayor a lo mejor del evento, porque le pongo toda mi carga, pero si en vez de imaginar algo malo, yo tuve una buena maestra de jardín, la señorita Esther, no sé si estará viva, pero me dejó esta enseñanza. Nos dejaba, bueno, a veces, eh, bueno, era jardín, una mesita chiquita. A ver, soñemos algo bonito. Yo iba a jardín infantil y me quedó marcada esa historia. Y digo siempre, ¿qué pasó con ese niño que no se quedó con ese aprendizaje? Pensar algo Seguir bonito, soñando. soñar algo bonito para vos, que te sintás bien, que te conectés con la emoción bonita. ¿Qué pasó con ese niño? Siempre me lo cuestiono. Y digo, a ver, me conecto con esa visualización de algo que me gusta, que hago bien, que estoy haciéndolo bien, porque a veces, y hablo de forma personal, no estoy hablando de Yanina, me es más fácil conectarme con algo negativo, que me venga a la mente de algo negativo que me ocurrió ¿Y por qué? y por la supervivencia del cerebro, que no quiere Porque atreverse, está programado, está está guardado, hay que sacar, hay desalojarlo. que empezar a guardar. Empecemos a recordar el futuro y no el pasado. Claro, Así como recordamos lo malo o el pasado, podemos decir, bueno, me voy a imaginar qué futuro quiero y lo empiezo a imaginar y lo empiezo después a recordar y a visualizarte cómo querés estar. y aprendiendo a caminar con esa visualización, empiezan a aparecer recursos, porque esos recursos están en la mente, como la programación, pero a veces, por estar acostumbrado, por no salir de la zona de confort, no los puedo mirar, no los puedo observar. Y eso es lo importante, ver qué se puede hacer cuando yo estoy conectado con mis sueños. Alguien que estuvo conectado con su sueño y que le fue mal en su momento fue Walt Disney. Fue sacado de un periódico, despedido. Pero él decía siempre, yo tengo un sueño.
Y viajando en un Le tren, fue mal porque fue despedido. no, no, o sea, pero fíjate cómo esa experiencia negativa, cómo la aprovecha. Tenía que viajar buscando, dice que podía buscar un trabajo, todo, y se pone, ahora sí un anotador como esto, o más grande, y se puso en el tren, dice, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y no sé dónde ve un ratón. Y empezó a dibujar un ratón. Y dice, qué lindo sería la vida de este ratón, y empieza a dibujarlo, y empieza a crearlo, y hoy es Mickey Mouse, conocido mundialmente. Y por más que haya fallecido en la década de 60, el legado de Walt Disney sigue. En un viaje en tren, Cada vez crece más. pero en un viaje en tren, mirá, Sí, se conectó con su parte creativa, y porque no tenía un celular en la mano. exacto, y empezó a crearse y a diseñarse. Yo me imagino que habrá tenido una visualización de ese, imagino Totalmente. porque no, nunca he hablado, más vale, pero digo, qué bien que se conectó con eso, Ya lo tenía todo visualizado. ¿sí? Y fue su sueño, igual que ese parque de diversiones, también. Y fíjate en las diferentes miradas. Él conoció en Argentina la ciudad de los niños, que había sido creada, y él dijo, bueno, esto es parte también de mi sueño, pero lo puedo diseñar mejor. Conoció al dibujante de Patorucito y todo lo demás, Patoruzú, Isidoro, todo eso, y lo invitó a irse a Estados Unidos. Este hombre no quiso ir allá, quiso quedarse acá en Argentina. Eh, pero lamentablemente hoy Patoruzú y esas historias han quedado borradas. Pero digo, qué bueno que sabía reconocer el talento para alimentar su sueño y no quedó atrapada en la programación negativa. Sí, es la idea la idea de esto. O sea, aprender a cómo se hace y a experimentarlo, en hacerlo, y sentirse merecedor. O sea, cuando no nos sentimos merecedores, a ver, nos podemos imaginar, no me puedo imaginar en un futuro maravilloso porque hasta capaz que digo, no, mi inconsciente, no me lo merezco, porque hay heridas por sanar, entonces ni siquiera me puedo imaginar en algo espectacular que sería mi sueño porque no me puedo ver, no me puedo visualizar ahí. Entonces ahí tenemos que poder entender que no está siendo normal, que todos somos merecedores de lograr lo que soñemos y lo que nos tengamos ganas y de poder llevarlo a cabo. O sea, cuando no trabajamos por nuestros sueños es cuando, y a ver, ¿de dónde vienen las decisiones? No es todo como decía mi mentor, como dice mi mentor favorito, un bruto motivado es muy peligroso, porque también, aparte de soñar, tenemos que tener las herramientas para poder lograrlo, no tomar decisiones impulsivas de bruto motivado, hablando Sí, sí, con bien. los O sea, términos de él. entonces, a ver, soñar sí, sentirme merecedor de mi sueño también, pero adquirir las herramientas correctas para que las decisiones que tomemos no nos lleven a la quiebra. O sea, una vez podemos quebrar, dos veces, pero ya 10, 15, ya hay algo que no estamos aprendiendo. No estamos aprendiendo. Está bueno eso, y me quedo con esa frase, bruto motivado, porque es cierto, hay que buscar las herramientas para llevar tu sueño, O sea, con las ganas no hacemos nada, tenemos que incorporar. los recursos, o ver si tengo esos recursos internamente. No, pero también veía lo otro. Cuando vos decías, no puedo visualizar, porque puede aparecer y merecimiento, las dos cosas me quedaron ahí también. ¿Qué pasa cuando estoy imaginando algo bueno para mí y aparece no servís? Te detiene esa visualización, o soy torpe, Ahí empieza el ruido, el ruido mental ruido mental. a meterse en esa visualización. Por eso también es bueno la respiración consciente porque vienen pensamientos y vos tenés que, para, esto no me sirve. Dejarlos pasar, o sea, no identificarnos, no tomarlos como propios. A Claro, ver, se me viene algo a la cabeza, pero ya está, o sea, no me sirve, no me conviene, no me gusta, chau, cambiemos de tema. claro.
y concentrarme en esa visualización. ¿Y por qué no ver en ese sueño como Walt Disney se dio cuenta de que algunas cosas le faltaba y buscó ayuda, pidió, habrá encontrado colaboradores que le sugerían cosas, tuvo un poco de resistencia con la que había creado la historia de Mary Poppins, por eso no hubo una segunda parte de esa película que él quería, porque ella estaba cerrada a varias cosas, pero en la película sobre esa película Mary Poppins hizo varias cosas, pero Walt Disney fue una asignatura pendiente de haber hecho algo más por la resistencia de otra persona. Pero digo, tomó el talento, se dio cuenta, inspiró. No tengo este recurso, busco la ayuda. Saber identificar a los talentos. Sí. ¿Y cómo habrá sido de líder, digo, que la industria ha seguido a pesar de su muerte? Inspiró a otros. Eso podrían adoptarlo los políticos. Preparar a otros, inspirar. No siempre querer estar ellos, sino que identificar los talentos que tienen en su entorno y poder exponerlos ahí. Y algunas organizaciones también, porque a veces se ve al otro, si yo tengo una mirada insegura, veo a cualquier otro como una amenaza. Totalmente. Entonces se perjudican todos, no está el ganar-ganar, sino defiendo esta quintita que es mía, que la protejo, la cuido y listo, me quedo atrapado Y ahí. te estancás, o sea, de ahí no creces. Claro, porque ¿qué decisión tomo? ¿Desde el ego o desde el amor? Y bueno, está ganando el ego en ese caso. ¿Y cuántas de otras historias habrá que encuentran un escollo, una dificultad y se quedan ahí? Porque una vez que uno supera el escollo, el obstáculo, me pasó algo el lunes y yo dije, bueno, quedo atrapado acá. Busqué la solución y después digo, pará, si no era tanto, era el aprendizaje. Pero bueno, me tuve que desafiar a mí mismo. Todo el tiempo. Claro, porque esa programación que tuve en algún momento no me servía ahora. Y así como esas historias, hay varias. Pero lamentablemente si no me desafío, me voy a quedar en esa zona de supervivencia, de confort, y no puedo visualizarlo mejor. Entonces quedamos como herramientas. Dije, respiración consciente. Las afirmaciones, el poder decirme, pará, sos bueno, merezco, que vos lo has dicho, agradecido por todo lo que viene bello a mi vida, El agradecimiento, otra en herramienta, vez de la queja. exacto, y la visualización, que cuando empiezo a conectarme con esa visualización y aparecen pensamientos que no son funcionales, dejarlos de lado, Yanina. Así es. Por ahí nos cuesta, pero hemos avanzado tanto, tenemos tanto. Sin ir más lejos, la salud. 2 manos, 2 pies, 2 ojos, 2 oídos. La salud para poder seguir, para poder vivir. Eso desde ya es lo primordial. Y no nos detenemos en agradecer, sino en quejarnos, en quejarnos que no estamos produciendo ni solucionando nada, pero estamos intoxicándonos. Entonces, parar o callar, mejor callar, llamarnos a la calma y bueno, y aplicar esos tips. Y la actitud ante la adversidad. El año pasado vino en la provincia de San Juan el protagonista de El Circo de las Mariposas. Él no tiene brazos, no tiene piernas, las extremidades. Y sin embargo, él da charlas para que la gente pueda darse cuenta de sus recursos y agradecer lo que tiene y no instalarse en el espacio de queja. Y hablando, para que no me reten después, los invitamos a suscribirse, ¿no? Así es. Si tienen un comentario o algo, como pasó, que tomamos algunas sugerencias y hoy las hemos trabajado, pueden seguir aportándonos, Janino. Sugerencias y bueno, y seguirnos en el canal de YouTube para poder transmitir consejos o herramientas de poder para la vida cotidiana.
Bueno, ha sido un gusto compartir este programa con vos, Janine. Igualmente, Marce. Será hasta la próxima historia, Like Your Way, vive a tu manera, un intento por construir algo mejor. Hasta la próxima historia entonces. Hasta luego.